Buenos días a todos. Millones de gracias por estar un jueves más acompañándonos en estas pedazos de charlas que siempre es un regalo poder tener ponentes de la categoría como la que tenemos hoy con Teresa Mesía. La verdad es que tenía muchísimas ganas, como cada mes, de que llegue este momento y sobre todo de poder acercar deporte de raqueta, que yo creo que hacía tiempo que no lo abordábamos. Os presento a Teresa. Teresa es psicóloga deportiva de jugadores profesionales del circuito de ATP, también Premier Padel y la Liga, y como ya dice también, de futuras promesas, ¿no? Es divulgadora de redes sociales. Yo os animo a seguirla porque yo de hecho creo que te conozco y conecto contigo, Teresa, a raíz de las redes sociales, que la verdad es que son un puente para conocernos entre nosotros, y es experta en inteligencia emocional. Así que yo creo que también la charla de hoy promete. Recordaros que tenéis en el chat la oportunidad de ir escribiendo preguntas que vayan surgiendo a lo largo de toda la charla, y si al final tenemos ese huequito para poder darlas espacio, fantástico, y yo se las iré trasladando a Teresa. Si no, siempre comento a los ponentes que en la última diapositiva os faciliten un correo o sus redes sociales para que pues, se las podáis trasladar a ellos, ¿no? Porque lo importante es que esta ahorita podamos aprovechar para que nos trasladen lo que se han preparado de la mejor manera y con la mayor claridad posible. Así que, Teresa, no te quito más tiempo y te dejo todo el espacio para ti. Millones de gracias por estar con nosotros y darnos este espacio. Bueno, buenos días a todos y sobre todo a los que estáis detrás de la pantalla que no os puedo ver, pero bueno, pues eso, vamos a hablar un poco de inteligencia emocional en deportes de raqueta específicamente y bueno, también gracias a ti, Ana, por dejarme este espacio para poder hablar de esto, que creo que es un tema también a día de hoy muy importante en el deporte y en la vida y que podamos dejar espacio a nuestras emociones, comprenderlas y así que eso, como digo, pues muchísimas gracias por invitarme aquí y poder pues trasladar mi granito de arena en lo que pueda. Así que nada, ya comparto el power porque tenemos muchas cosas de las que hablar. Perfecto, pues nada, como ha dicho Ana, me ha presentado perfectamente, así que pues eso sobre todo trabajo, bueno, o empecé en el ámbito del tenis porque yo había jugado a tenis de los 14 a los 18, antes fui bailarina, 10 años y bueno, soy de las que va tocando todos los deportes, sinceramente, a día de hoy corro y eso, entonces bueno, concretamente estoy en el tenis para el fútbol y al final pues lo que digo, me he ido especificando poco a poco en cada deporte porque, bueno, como sabemos también los psicólogos deportivos es muy importante conocer la modalidad y porque, bueno, obviamente tenemos conocimientos a nivel global y conocemos qué variables hay que trabajar con el deportista para mejorar su rendimiento, pero luego ya sabemos que cada deporte es un mundo, así que por eso vamos a empezar sobre todo conociendo a los deportes de raqueta, cuáles son ahí pues sus aspectos más concretos para luego poder trabajar el aspecto psicológico e integrarlo bien dentro de pues sus peculiaridades, ¿no? Así que bueno, ahí estoy en Wimbledon, que la verdad estoy muy afortunada, no, y muy agradecida de poder haber estado ahí pues el año pasado en Wimbledon, Roland Garros y bueno, también aquí os pongo la portada de mi podcast para quien quiera también pues acudir a él, porque ahí pues damos ciertas pautas. Siempre digo que obviamente eso no es intervención, pero sí que es verdad que a los deportistas y un poco lo que me trasladan es que les ayuda sobre todo para entenderse un poco mejor, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que me encanta divulgar y creo que también es muy necesario que lo hagamos los psicólogos, pues bueno, para dar valor a la psicología deportiva, que a día de hoy, pues cada vez los deportistas lo van normalizando más y eso es gracias a la divulgación y le tenemos que dar su importancia, ¿no? Entonces luego, pues no es el trabajo del día a día, pero que vayan entendiendo, ¿no? La importancia. Y al final le digo, tú en tu cabeza tienes un músculo más, pues hay que trabajar ese músculo, ¿no? Y entrenarlo. Así que bueno, este es el índice de más o menos lo que vamos a trabajar. Primero vamos a empezar con la necesidad de trabajar la inteligencia emocional en deportes de raqueta. Quiero que entendamos por qué es importante trabajar las emociones. ¿No? Porque muchas veces nos podemos ir a la parte de los pensamientos o a la parte de mi conducta. Pero quiero que entendamos por qué en deporte de raqueta va a ser tan importante ese trabajo con la emoción
obviamente como en otros deportes, ¿no? Pero bueno, ahora veremos eso. Luego, desencadenantes emocionales, es decir, qué situaciones vamos a encontrar en deportes de raqueta que provoquen una respuesta emocional, ¿no? Y que vayan a facilitar que haya una respuesta emocional. Luego, las emociones como respuesta incondicionada, ¿no? En ese sentido. Luego, las cuatro fases de la inteligencia emocional, que aquí lo que quiero hacer es énfasis, hincapié en pues las habilidades, ¿no? De la inteligencia emocional de Goleman. Y, y de hecho, luego vais a ver que va a haber una parte como más teórica para que entendamos sobre todo pues las emociones, su función, etcétera. Pero luego quiero que veamos esas cuatro fases de la inteligencia emocional en las herramientas que os voy a dar, ¿no? O antes de los partidos o durante los partidos, que veamos, pues mira, aquí hay conciencia emocional, aquí hay expresión emocional, aquí hay facilitación emocional y que al final nos quedemos con una estructura en la cabeza. Sobre todo quiero que vayáis de aquí con esa estructura sobre el trabajo de las emociones. Y luego también, pues esos recursos prepartido y durante partido. Así que, bueno, vamos con ello. Sobre todo, pues, libretita y boli para apuntar. Bueno, esto le decía James Loehr, psicólogo y psicólogo deportivo, y que, bueno, tiene libros increíbles que yo recomiendo, la verdad. Y decía esto del tenis, ¿no? Que también lo podemos aplicar al pádel, que al final yo voy a meter aquí tenis y pádel, aunque luego en el pádel tengamos que es un deporte de parejas. Y la regulación emocional también va mucho, ¿no? En esa comunicación con la pareja, y mientras que en el tenis estoy en soledad, excepto en dobles. Pues aquí el factor fundamental es que, como dice James Loehr, en un partido largo el control de lo que sucede entre dos puntos puede ser la pequeña diferencia para un jugador profesional. Entonces, totalmente, o sea, y al final yo lo tengo súper comprobado también de aquellos jugadores que a lo mejor, digamos, tienen muy, muy buenas características, muy buenas cualidades, sus entrenadores lo dicen, oye, es que es increíble el juego que tiene, pero es verdad que es más desordenado, ¿no? Entre punto y punto, mientras que cuando vemos a alguien muy profesional, gestiona muy bien entre punto y punto ese tiempo, también entre set y set, o por ejemplo, pues... también en los cambios de lado, ¿no? Entonces, ¿por qué va a ser tan importante esa gestión ahí emocional entre punto y punto, ¿no? Em, bueno, entre punto y punto tenemos 25 segundos, en los cambios de lado tenemos 90 segundos, entre set y set tenemos 120 segundos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros estamos viviendo el juego y tenemos un parón, damos más lugar a la interpretación. Es decir, en el momento en el que yo paro, hay un espacio en el que está el jugador con su cabeza. Entonces, yo puedo convertir a mi cabeza en mi amiga o mi cabeza puede reaccionar, porque ya sabemos que muchas veces pues, los pensamientos no los controlamos, ¿no? Sino que se vienen a la cabeza o las emociones, nuestro cuerpo puede reaccionar. Y ese espacio que tiene el jugador va a ser para esta inteligencia emocional, ¿no? Entonces, yo siempre les digo a los jugadores que el tiempo entre puntos también se entrena. De hecho, en el tenis o en el pádel hay muchísimo más tiempo donde no estoy jugando que donde estoy jugando. Por lo tanto, va a ser fundamental la gestión mental ahí, ¿no? Y muchos jugadores, cuando se lo explicas así, yo sí, pues vais a trabajar con el jugador de tenis o pádel, estaría bien que le pusierais ese ejemplo, ¿no? De cuánto tiempo hay durante el partido y cuánto tiempo no está jugando, porque ahí es cuando se dan cuenta y dicen, ahí va, ¿no? Entonces, claro que tengo que entrenar pues ese tiempo entre puntos o, o ese tiempo pues entre set y set. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este tiempo, ¿qué cosas ocurren? Mi reacción tras el error, nos encontramos que son deportes donde va a haber mucho fallo, por lo tanto, sí o sí tengo que saber gestionar esa reacción al error. Luego, distracciones externas o internas, pues al final la decisión del árbitro o el jugador, ¿no? El otro día lo hablaba con una jugadora que decía, es que no aguanto las injusticias, ¿no? Entonces, en cuanto hay alguien que hace cosas raras o te intentan distraer con algo, me salgo. Entonces, bueno, ahí pues está ese distractor, pero luego podemos gestionar ese distractor también. El foco en el marcador, pues al final lo que decimos, pues un partido de fútbol a lo mejor más esa continuidad, mientras que en este deporte lo que vamos a hacer es jugamos un punto, paramos y ahí es mucho más fácil que tu cabeza se... además vas contando, tú vas contando el marcador, entonces una parte de tu foco atencional está siendo el marcador todo el rato, mientras que a lo mejor tú en fútbol o tal estás, vale, continuando, observando el balón, escaneando el campo y ya sabes el marcador, pero bueno, hasta que llegue el siguiente, mientras que aquí estás, venga,
15-0, 30-0, 30-30. Estás todo el rato contabilizando eso. Y sobre todo, vale, te vas a deportes profesionales y ya tienes más el marcador en la pantalla, etcétera. Pero cuando encima hablamos más de, pues, junior, cadete, tal, que muchas veces no tienen al árbitro, tienen que contabilizar ellos constantemente ahí. Luego, entonces, el marcador ya va a dar lugar a la interpretación que yo tengo de ese marcador también. Luego que, como fue el punto anterior, también pues un punto más largo, un punto más corto. Eso también, pues a qué me refiero, la fatiga que pueda tener el jugador, ¿no? Un punto más largo, la fatiga, el cansancio. Entonces ahí entra también las interpretaciones de tus propias sensaciones. Y luego el juego del rival, claramente, pues cómo está jugando el rival, pues si me está haciendo más daño, menos daño, y ahí pues también hay una interpretación constante. Entonces, nos vamos a encontrar sobre todo que en deportes como el tenis está el jugador con su propia cabeza gestionando todo eso, y en pádel también esa fricción muchas veces con tu compañero o tu compañera donde tienes que tener espacio no solo para regularte, sino también, ojo, gestión de la pareja. Que además eso es que lo dicen ellos mismos, es que es como una pareja afectiva, ¿no? Una pareja, tu pareja. Entonces, y luego hay muchos cambios también, por ejemplo, los circuitos profesionales de las parejas. Entonces, gestionar un poco todo eso, ese mundo. Lo que digo, el tenis es más de soledad y en el pádel más de gestionar ahí con la pareja. Luego, variables moduladoras, ¿no? Es decir, para entender un poco también la respuesta emocional, aquí hay un alto perfeccionismo, sobre todo en tenis. En tenis son personas con un alto perfeccionismo. Eh, Al final también por la técnica, los entrenadores también dan mucho, mucho hincapié en la técnica, que muchas veces les digo, la estrategia, y muchas veces no saben la estrategia, y claro, yo les estoy diciendo la táctica, pero ellos no saben, en su cabeza van, ¿no? Pues un poco improvisando los puntos. Entonces, claro, muchas veces ahí tenemos que comunicarnos con el entrenador, porque si me tengo que centrar en la tarea, ¿por qué digo esto? Que es un aspecto muy importante también. Eh, el perfeccionismo al final se lleva muchas veces a, uy, cómo estoy jugando derecha, cómo estoy jugando de revés, y se sobreanalizan mucho los golpes. Entonces, si un día no tengo más sensaciones, emocionalmente voy a estar mucho más reactivo porque no estoy tan cómodo con la derecha, no estoy tan cómodo con el revés. Y ahí al perfeccionista le viene muy bien tener una táctica para salirse de sus golpes. Entonces, si el entrenador me pone mucho foco en la técnica y yo soy ultra perfeccionista, pero ahora lo que queremos es ganar los puntos porque lo que no queremos es ahora poner el foco en aprender, sino que queremos poner el foco en progresar, o sea, en hacer lo mejor que pueda el partido. Ahí les viene muy bien tener táctica. Entonces, bueno, eso así como un detallito que se me van viniendo a mí cosas del día a día. Entonces, bueno, ese perfeccionismo, ese también las variables externas, ¿no? Como el tipo de bola, el nivel del mar o, ¿no? El sitio en el que juego, es un clima más seco, más húmedo, el viento, lo que digo, la soledad, pasan muchas horas en soledad y al tenista le gusta esa soledad porque también se acostumbra mucho a ella. Eso también qué va a hacer, porque para vincularlo con las emociones, que la soledad pasó muchos tiempos conmigo y con mi cabeza. Entonces tengo que saber gestionar muy bien, por ejemplo, la rumiación, ¿no? Mi propio pensamiento, mi propio tiempo libre, las actividades que hago, porque si hay cosas que acumulo de un partido al otro, ahí es cuando voy a ser más lábil a explotar emocionalmente y a reaccionar. Todo lo que he acumulado antes necesitamos prevenirlo, o ahora veremos expresarlo, ¿no? Formas de expresar pues mis emociones tal para que eso luego no afecte a la hora de los partidos o que no afecte tanto, ¿no? Luego, la relación con la pareja, como digo, pues si no tengo buena relación con la pareja no me queda otra que jugar con ella, pero a veces ya está, no hay buena relación, pero tienes que centrarte en tu rendimiento. Y bueno, la exigencia física, que sí que es verdad que a día de hoy el tenis es muy, muy físico y cada vez más exigente en ese sentido, y el torneo es muy exigente, por lo tanto físicamente acaban muy cansados, son partidos muy largos, partidos muy físicos. Y en el pádel, ojo que también, porque cada día sí que es verdad que antes era más táctico el juego. Eh, Eso, por ejemplo, lo comentaba con Sancho Gutiérrez, que he trabajado con él, y me decía, dice, es que antes era más táctico, ahora se está convirtiendo el pádel en muy, muy físico. Entonces,
también un poco esa parte, y luego partidos muy largos y torneos largos. Entonces, todo esto que hace, pues que influye pues en mi fatiga, en mi cansancio, en la rumiación. Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta en estos deportes, ¿no? Ahora, vamos con también pues desencadenantes que facilitan emociones ya más en la situación, ¿no? Ya pues hablando pues de momentos concretos, todo lo que sea pues el break point, ¿no? El punto de rotura del juego del otro y poder sacar ese juego, el poder cerrar un set, el poder cerrar un partido, el jugar contra alguien con menor o mayor nivel, ¿no? Muchas veces es muy difícil jugar tenemos que tener en cuenta que aquí lo que más les afecta es hay una mayor presión de jugar contra rivales inferiores, porque ya tengo una historia donde le he ganado y cada vez se presionan más con tener que ganarles. Entonces esto va a influir mucho en las expectativas, ¿vale? Aquí vamos a tener que trabajar mucho de expectativas, mucho, mucho. Obviamente en otros deportes igual, pero aquí lo que digo, llevo un historial de partidos, entonces ya es como a este pues tengo que ganarle, ¿no? Y luego mirar el marcador pues constantemente igual. Entonces, todas estas variables van a ser desencadenantes que nos lleven a reacciones emocionales. ¿Por qué digo esto? Porque la emoción como tal va a ser una reacción ante estas situaciones. La emoción va a aparecer, no somos piedras y va a aparecer. La diferencia es lo que hace el jugador justamente después de que aparezca esa emoción. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Entonces, no vamos a tener una emoción, es obviamente vamos a prevenir, que eso vamos a ver antes del partido qué cosas podemos hacer, pero también tenemos que ver qué hacemos justamente cuando aparece esa emoción, ¿no? Bueno, yo voy con mis amiguitos las emociones porque me encanta tirar de ellos. Entonces, bueno, vamos primero con la ansiedad. La ansiedad como emoción adaptativa, no desadaptativa que nos frene al rendimiento más que ayudarnos. Entonces, la ansiedad como tal es una emoción que nos ayuda a prepararnos, es decir, anticipa el futuro y es verdad que para poder tener más certidumbre sobre el futuro, la ansiedad puede ayudarnos. La diferencia está en lo que decimos cómo reacciona el jugador cuando aparece su ansiedad. Puedo anticiparme negativamente a todo lo malo que puede pasar o puedo anticiparme preparándome para el partido. Esa es la regulación emocional del jugador, esa es la inteligencia emocional. ¿Quién es inteligente emocionalmente? El que detecta su ansiedad, que, uy, me estoy anticipando. Yo a los jugadores incluso les hablo de la anticipación, ¿no? Ansiedad anticipatoria. Entonces, ¿quién tiene o quién está regulando bien sus emociones o quién tiene inteligencia emocional? El que detecta su emoción y dice, ay, mira, ya está mi cabeza anticipándose, ¿no? ¿A qué situaciones? Y el jugador que se prepara para esas situaciones, para afrontarlas, o el jugador que se queda únicamente en, ay, ¿no? En las situaciones malas que puedan pasar, en un easy, pero que no llega a ningún puerto. Únicamente nos quedamos alimentando ese easy, ¿no? Y dándole vueltas. Entonces, ahora vamos sobre todo con esta parte, ¿vale? De que nosotros mismos como psicólogos entendamos también las funciones de las emociones para luego trasladárselo a los jugadores y aquí entra la psicoeducación, ¿no? Que primero hagamos, sobre todo en la fase de conciencia emocional que ahora veamos, ¿no? Entonces, eso, pues la ansiedad al final es el prepararme para algo, cuando aparece simplemente es tengo ahora un reto, tengo ahora una tarea y cómo me voy a preparar para ella. Entonces, pues lo que decimos, tanto, pues eso, voy a jugar contra alguien de menor nivel, o qué hago para gestionar el error, o qué hago si empiezo por abajo en el marcador, ¿no? Luego, el miedo, la función que tiene, en contraposición con la ansiedad, ¿no? Anticipativa, sería protegerme que al final aquí tenemos que también hacer entender al jugador de, oye, pues el miedo, por ejemplo, puede estar para que si te viene un volardo, ¿no? Pues al ojo el miedo te está ahí, te hace reaccionar, ¿no? Para que entiendan un poco esa parte adaptativa del miedo. Y luego también, pues porque al final me importa ese partido, quiero sacarlo, es un partido al que doy valor, sé que tengo la oportunidad, entonces el miedo también me está igualmente, pues preparando ante lo que puede venir. La diferencia cuál va a ser, el que lo regula bien se fija en aquello, en sus armas, en lo que tiene para afrontar ese reto
Mientras yo siempre lo explico como cuando estamos regulando mal el miedo, es como que estoy en un campo de batalla, estoy yo solo, vienen 100 guerreros a por mí y yo no tengo ni escudos ni armas, entonces estoy, digamos, completamente en la amenaza. Entonces, un miedo bien regulado es, oye, tengo un reto, tengo esta situación, ¿cuáles son mis recursos, no? Y trabajar con el jugador cuáles son los recursos que tiene ante eso. Entonces, la sensación como tal aparece, porque es alerta, ¿no? ¿Dónde está mi escudo? ¿Dónde está mi arma también? Y las cosas buenas que yo tengo para prepararme, ¿no? Entonces, lo que decimos, el mío tiene la función de protegerme. ¿Qué pasa? Que cuando ya nos estamos yendo, pues un miedo a perder, un miedo a fallar, un miedo a decepcionar, un miedo a no hacerlo perfecto, un miedo a las armas del rival. Ahí es cuando pues tenemos que aprender pues a trabajar en cuanto a lo que decimos. Pues el miedo te está ya dando una información. El miedo te está dando una información de que algo está pasando. Bien no toleras bien el error, bien no toleras perder y no te lo permites o tienes mucho miedo al fracaso. Entonces, para nosotros como psicólogos, el preguntarle, vale, ¿qué sientes cuando tienes que cerrar este set, ¿no? O qué sientes antes de un partido contra este rival o contra este tipo de rival. La emoción, no nos vayamos directamente a querer quitarle esa emoción, sino vamos a tirar de esta emoción que tú estás sintiendo, vamos a ver qué hay detrás, ¿no? Pues si hay un miedo a fallar, tendremos que trabajar con él la gestión del fallo. Si hay un miedo a decepcionar, vamos a ver un poco también las expectativas que tiene su entorno alrededor, para luego pues hablar con la familia o para que ese jugador aprenda a poner límites. Es decir, la inteligencia emocional es que la emoción me está dando una información. Entonces, el miedo de que venga una pelota a mí a hacerme daño en el ojo es un miedo adaptativo, pero que yo tenga constantemente miedo a fallar va a ser un miedo desadaptativo para el jugador. Y entonces ahí es como, vale, pues este miedo nos está dando la información de que tienes que aprender a gestionar el fallo o de que tienes que aprender a disfrutar más el juego en vez de estar sobreanalizándote constantemente con los golpes, ¿no? Entonces, es el miedo como conciencia de aquello que me está ocurriendo para decir, uy, vamos a revisar que aquí hay algo que no me está funcionando. ¿Cómo me estoy tomando las cosas, ¿no? Y a partir de ahí, hacer ese trabajo también con el jugador, ¿no? Que ahora veremos un poco mejor, más concretamente. Luego, he puesto aquí a nuestra amiga la ira, ¿no? La rabia, pero yo estoy deseando que saquen el muñequito de la frustración porque es un poco diferente. Entonces, la frustración, sobre todo, aparece, ¿no? Cuando pues moviliza energía hacia la búsqueda de soluciones. Yo siempre lo digo a los jugadores, digo, si tú no sintieras frustración, ¿qué pasaría? Pues es que igual me daría igual, ¿no? Es que igual me da igual mejorar o me daría igual jugar este partido. O en cierto momento, si no me molesta, no sacaría a lo mejor luego como ganas o motivación para el siguiente punto, ¿no? Entonces, tenemos que pensar eso, como si nos quitáramos las emociones, porque eso nos ayuda a visualizar mucho qué pasaría. Es decir, si no tuviera miedo en ciertos momentos, quizás el otro día, fijaros, esto fue muy importante con un jugador, que yo le hablo mucho del cero expectativas antes de entrar, ¿no? Cero expectativas y dónde voy a poner más mi energía o mi foco. Y es verdad que entró a un partido con un jugador bueno, con una pareja, que ya pensaban, ya estaba pensando en el siguiente partido, en que iba, ya está, este le vamos a ganar. ¿Qué pasó? Que perdieron ese partido. Y ahí dijo, me he llevado una lección de que es verdad que las rutinas que estamos viendo las tengo que aplicar en todos los partidos, no en este únicamente porque es el que tengo. Y además, fíjate, ya está dando más sobreimportancia simplemente el hecho de decir aquí hago rutinas y aquí no, ya está dando más importancia a uno que a otro. Y ahí es cuando emocionalmente no te vas a regular bien. Entonces, digo, es verdad que ahora me he dado cuenta de una lección de decir no infravalorar o no al rival y al final prepararlo igual, ¿no? Entonces, eso, la frustración sobre todo moviliza la energía. Bueno, sobre todo con este ejemplo de jugador lo que digo es que
estaba demasiado relajado. Entonces, tener cierta alerta de, prepárate tu partido contra este, cuáles son tus armas, ¿no? Que aquí nos iríamos más al miedo. Si en cierta parte hubiera tenido, no mucho miedo, pero cierta parte alerta, alerta, pues te puedes preparar las tareas. Pero si no tienes alerta, ¿qué pasó? Pues ahí no gestiono bien el partido. Pues la frustración igual, la frustración sobre todo es que hay un choque entre aquello que espero y la realidad. Yo siempre digo como que, vale, yo quiero estar aquí, mi expectativa es estar aquí, pero estoy aquí abajo. Entonces este choque entre donde quiero estar y donde estoy genera esa fricción, esa rabia, pero esta fricción muchas veces, si soy inteligente emocionalmente, quiero estar aquí, pero estoy aquí, si yo me lo tomo como un impulso y la frustración la canalizo bien, puede ser ese impulso, eso que yo siento en el cuerpo, justo después de sentirlo, analizo qué está pasando, puedo buscar la solución, ¿no? Por eso, si no sintiera frustración, sería como, mm, ¿no? Materia inerte, no siento nada. No, entonces esa chispa me está diciendo, quiero estar aquí. ¿Y qué está pasando, no? ¿Por qué estoy aquí? Entonces, focalizarme en esa búsqueda de soluciones. A veces no, a veces la frustración es porque, pues como pongo aquí, la propia injusticia, ¿no? Pues me roban una bola y eso pueda desencadenar que hay una injusticia real. Entonces eso nos lleva, por ejemplo, a poner el límite, ¿no? Ahí enseñar a los jugadores también, cuando me roban una pelota, cómo gestionar esa situación. Que ahí yo les digo mucho de, oye, me acerco al rival educadamente, pues le miro a los ojos y le digo, oye, la próxima vez avisar de una consecuencia, la próxima vez llamaré al árbitro, la próxima vez esto eh, no nos ayuda a jugar bien, te pido por favor que no lo puedas hacer, que no lo vuelvas a hacer, o si no, avisaré al árbitro la próxima, ¿no? Como ya ponerle el límite, entonces la frustración o la rabia ahí ayuda al jugador a poner ese límite al otro y a que no se la vuelvan a colar, aunque muchas veces se vuelve a hacer, pero sí que es verdad que cuando se pone el límite ya la otra persona dice, uy, me ha puesto el límite, ¿no? Me ha avisado de la consecuencia que va a haber en la próxima vez. Luego, la sensación o percepción de injusticia, a veces no hay injusticia, sino que yo me creo esa sensación de injusticia, ¿no? De yo debería ir ganando, ya, pero ahora vas perdiendo, ¿no? Entonces, esa sensación de injusticia que yo me pueda crear en la cabeza también crea esa frustración, lo que decimos, el choque de expectativas de debería ir ganando, debería acumular varios errores. Entonces, todas estas cosas generan ahí esa frustración. Pero lo que tenemos que tener claro es, ahora veremos un poco más en los ejemplos concretos, pero eso es o buscar soluciones o a veces bajar la expectativa o a veces aceptar para gestionar ahí la frustración regular. Em, vale, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces entendemos como, y alguna vez también esto cuando lo he divulgado también en redes, ¿no? Que ya, pero se juega mejor sin emociones. Ya, pero hay gente que no tiene emociones. Vamos a ver, como seres humanos que somos, emociones tenemos, ¿no? Luego hay personas que puedan tener mayor reactividad, mayor intensidad emocional, como también está ¿no? Pues a nivel de su sistema nervioso, genéticamente, pero emociones hay. Hay personas que la regulan mejor, personas que la regulan peor, y hay personas que son más estables, personas más inestables. ¿Qué es lo que pasa? Que, fijaros aquí como he puesto, ¿no? Ante un estímulo o cualquier situación, como las anteriores que hemos visto, ¿no? Pues que, me ha dado una pelota en el ojo, ¿no? O que ahí va, momento de ventaja, tengo que cerrar el juego, tengo que cerrar el partido. Eso es una situación que me va a generar directamente una emoción. Por eso pongo respuesta incondicionada, es decir, la emoción aparece, ese momento de ventaja y de repente decir que ahora tengo la oportunidad de cerrar y ese momento que se libera como esa adrenalina, eso todos lo tienen. Pero la clave es lo que hago yo justamente después, ¿no? Y hay personas que a lo mejor van súper impulsivos al siguiente punto, ¿no? Ante el miedo, ¿qué reacciones tenemos? O lucho, pero lucho de una manera, pues eso, como muy agitada, o me retraigo y empiezo a encoger el brazo, o juego más conservador, o
sí, me quedo más parado de piernas, ¿no? Entonces, congelación o huida o luchar. Entonces, ahí aparecen las diferentes respuestas. En ese espacio de termina el punto, siento esa emoción y hasta que empieza el siguiente punto, ahí es donde vamos a meter nosotros esa regulación emocional. Ahora veremos ahí también alguna técnica, donde vamos a permitir que las fases, ¿no? Vamos a trabajar las fases de la inteligencia emocional para no convertirnos eso en hiperreactivos ante esa situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ante esa emoción muchas veces lo que pasa es que el jugador tiene hipervigilancia de sus sensaciones, ¿no? Es decir, llega ese momento de tensión y, uy, ya estoy con las piernas paradas. Y ya digo, uy, a ver si no, ¿no? Como tengo las piernas un poco más paradas, uy, ya no tengo sensaciones. Rumiar la sensación o el razonamiento emocional, ¿no? Que esto les ocurre también mucho, es si me siento así voy a rendir mal. Yo lo trabajo mucho con ellos, ¿no? También el decir, sentirte de una manera no implica que vaya a ocurrir esto, ¿no? O que vayas a poder jugar mal, para que rompan un poco esos esquemas que tenemos de la emoción es mala y no tengo que tener emoción para jugar bien, ¿no? Sino, no, una cosa es tu emoción y lo importante es cómo luego tú la gestionas después. Entonces, como decimos eso, el problema no es la emoción, es lo que hacen los jugadores aquí, justamente después, que es cuando soy hipervigilante, cuando rumio la sensación, cuando hago un razonamiento emocional. Eso es lo que tenemos que trabajar con los jugadores. No que yo sienta, sino qué hago justamente después ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que todo esto de hipervigilancia corporal, de rumiar la sensación, del razonamiento emocional, quiere decir que muchas veces damos connotación negativa a mis sensaciones. Es decir, mm, si yo siento una especie de activación, uy, es negativo. Si yo pienso acerca de, uy, ¿podré cerrar o no podré cerrar? Esa duda que me pueda aparecer, uy, eso ya es negativo, ¿no? Entonces, esa propia interpretación que tenemos de las emociones es lo que nos hace no poder regular bien las emociones, no la emoción en sí, sino nosotros cómo vivimos la emoción en nuestro cuerpo y cómo nos relacionamos con nuestras emociones. Entonces, bueno, ya vamos un poco a entrar en, ¿no? Pues un poco más ese trabajo de inteligencia emocional. Y bueno, Goleman hablaba de estas cuatro fases, que son las fases que tenemos que trabajar con los jugadores, que es la conciencia emocional, que es lo que acabamos de ver, oye, pues la función de mi ansiedad, que es anticiparme, ¿no? Y prepararme, o la función del miedo, que es saber, oye, que este rival que te vas a enfrentar no le subestimen, ¿no? Como hablábamos, o cómo me preparo ante él, o la frustración, uy, trabajar las expectativas antes de empezar el partido, ¿no? Para evitar luego también ciertas frustraciones o dentro del partido, ese buscar soluciones o aceptar, etcétera, que ahora veremos, ¿no? Entonces, ese primero tenemos que trabajarlo con ellos. El que cambien la interpretación de su propia emoción, porque entonces cuando yo esté en pista, va a ser más fácil que cuando yo sienta eso lo normalice y le dé un sentido a mi emoción. Y lo que decimos, la emoción, o sea, sobre todo la frase que quiero que se os quede mucho es emoción como información. Es decir, estoy sintiendo esto, pero en vez de volverme reactivo, es como, vale, esto que estoy sintiendo, ¿qué información me está dando? ¿No? O que para regularlo bien, para yo utilizar mi emoción como un impulso, como una energía que siento que sea como un impulso y no como algo que me sabotea y me frena, ¿no? Luego la expresión emocional, que eso sería, pues al final cuando sentimos, acumulamos esa energía en nuestro cuerpo y cómo eso lo vamos canalizando, lo vamos expresando, diferentes formas de expresarlo y de sacarlo. Que no sea pues cargándome una raqueta, aunque bueno, eso ahora lo hablaremos. Luego la regulación emocional, que ya es esto es más la intensidad de mi emoción, cómo calmar esa intensidad de la emoción. Y luego la facilitación emocional, que esto me parece una habilidad increíble, que es, esto lo hace mucho Djokovic, que le vemos de repente súper cabreado y súper enfadado y luego entra en un estado de tranquilidad, de serenidad y porque tenemos el poder de provocar estados emocionales. Y bueno, vamos a ir viendo aquí como las diferentes fases. Vale, conciencia emocional hemos dicho
que vamos a trabajar con el jugador. Vale, esta emoción, ¿qué información me da? ¿No? Pues un jugador que se está frustrando mucho, igual quiere hacerlo, por ejemplo, todo siempre perfecto, ¿no? Pues ¿qué hay debajo de esa frustración como constante? Entonces, ¿qué es lo que me parece aquí muy importante en la conciencia emocional? Que lo que hemos dicho, la emoción como respuesta incondicionada va a aparecer. Lo que depende de que mi emoción yo la esté regulando bien o no la regule bien, va a ser mi propia respuesta a mi propia emoción como tal, ¿no? Si yo reacciono, digamos que tú estás en un momento de ventaja, ¿no? El jugador tiene ese momento de ventaja y lo que decimos, aparece ese momento, esa adrenalina, ese, venga, que tenemos la oportunidad aquí, ¿no? Esa primera reacción de, uy, ¿no? A ver si lo saco o no lo saco, es algo normal, porque el pensamiento puede venir, la emoción puede venir, esa reacción fisiológica. Pero si cuando el jugador se siente así, lo que hace es, como pongo aquí, reacciona con miedo, quiero huir de los síntomas, quiero quitármelos, quiero dejarlos de sentir. No, aquí muchas veces los jugadores me lo transmiten, es que llega ese momento y además es como, ¿ves? Otra vez, ya estoy así. Ya aparece este momento y ya estoy así. Y eso es lo que les sabotea, porque les saca del foco de lo que ellos pueden hacer, ¿no? Entonces, digamos que hay una primera alerta, lo que diríamos también, pues a nivel de la parte emocional, nuestro cerebro, la amígdala, hay una primera alerta, pero si yo reacciono o sobrereacciono a mis sensaciones, creamos una alerta 2. Es la alerta 2 que llamo yo, ¿no? Entonces, esa alerta 2 es que eso me hace pensar que algo malo va a suceder, que no voy a poder, y si no lo saco, este punto, etcétera. Entonces, se alarga la emoción. Entonces los síntomas continúan y las reacciones pues al final se refuerzan y permanecen ahí. Entonces no estoy regulando, sino que estoy intensificando mi emoción por mi propia no aceptación, porque cuando me siento así, pienso que, uy, no voy a poder competir con esto. Entonces eso es lo primero que tenemos que trabajar con los jugadores. En una cosa es lo que sientes, pero lo que sientes no tiene por qué impedir que tú vayas a rendir bien, ¿no? Si ponemos el foco en las tareas también del jugador. Siempre digo que comprender es regular cuando el jugador ya, de hecho, en las sesiones al final se ve muy bien, cuando ya comprenden que sí, pues me frustro porque tengo que hacerlo todo perfecto y ya bajo un poco esa expectativa. O me frustro porque no acepto. Venga, pues cuando aparezca la frustración, ¿hay algo que tenga que aceptar? Y ya empiezan a eso, a dejar espacio a su emoción y a permitirla, porque saben que su frustración les está dando una información de que algo tiene que aceptar, o de que tiene que buscar soluciones, o de que se está anticipando demasiado al siguiente punto. Ya van recogiendo esa emoción como información y entonces ya se hacen más amigos de sus emociones en vez de como enemigos, y ahí van avanzando. Entonces, bueno, esto es una tabla que aquí os he puesto sobre todo de la primera fase, ¿no? Que comprender es regular. Entonces, pues la función principal del miedo, pues es protegernos de ese peligro inmediato. La atención está más puesta en la amenaza. ¿No? Pues ¿para qué sirve? Para evitar lesiones o reaccionar a choques o proteger al cuerpo. Y en caso de nuestros partidos, avisar del rival. El miedo nos avisaría del rival, o estate pendiente, ¿no? Nos está diciendo, oye, estate pendiente de este rival, a ver cómo te preparas. La ansiedad igual, ¿no? Pues al final, posibles situaciones que puedan ocurrir en el partido para prepararme, y la frustración para intentarlo mejor o que puedo cambiar o algo no está saliendo, algo no está funcionando. Algo hay que cambiar, por aquí hay que cambiar algo, ¿no? Entonces, para que veamos, pues eso, esto es una tablita que os puede servir mucho para ayudarles pues a entender para qué funciona cada emoción. Luego también esto lo he puesto aquí en el tema de la conciencia emocional porque a mí me encanta como que vinculen una sensación a que su cuerpo les está, es una energía, ¿no? Que me puede ayudar para competir. Entonces, en vez de, uy, ¿cómo estoy? Es, vale, mi cuerpo está sintiendo esto, y es una energía que yo la puedo llevar hacia... Y además siempre digo como esta frase de mi cuerpo tiene una serie de reacciones que están preparando pues a mis músculos, a las extremidades,
para prepararme lo mejor posible y ahora yo lo que tengo que hacer es preparar a mi cabeza para que acompañe a mi cuerpo. O sea, es como vincular la reacción de mi cuerpo para preparar ahí también a mi cabeza. Entonces, bueno, esto lo pongo aquí, que tampoco le quiero dar así mucho bombo, pero esto para que le hagáis una foto, lo tengáis ahí, y esto se lo enseñéis a los jugadores de cuando aumento la frecuencia cardíaca, pues está siendo más oxígeno para los músculos, más energía, la respiración más rápida es para aumentar la capacidad de esfuerzo, ¿no? La liberación de adrenalina y de noradrenalina para tomar decisiones más rápidas, menos distracciones, ¿no? La glucosa, pues para pensar mejor, etcétera. ¿No? Lo que pasa también con las manos frías, pues que la sangre se dirige a mis piernas. Entonces, para que ellos vean que las sensaciones son necesarias, que se está preparando ahí mi cuerpo, ¿no? Las mariposas en el estómago, pues que la digestión se frena para ahorrar energía para los músculos. Entonces, cuando ellos entienden esto, dicen, ¡ay! Es como, vale, ya entiendo un poco que mi cuerpo no me está haciendo la puñeta, sino que me está preparando ahí. Entonces, esto también es una técnica que os puede ayudar en la conciencia emocional, que es la fase en la que estamos, que esta es una parte que me prepara para, ¿no? Entonces, uno, conciencia. ¿Qué estoy sintiendo? Uy, pues estoy en la anticipación. Estoy anticipándome. ¿Con qué? Con situaciones futuras, de escenarios futuros del partido. Ah, pues mira, esta es mi parte de preocupación, de anticipación. Y mi cabeza, ¿qué está haciendo? Pues está pensando sobre situaciones futuras del partido. Vale, es una parte que me prepara para. ¿Y ahora yo qué hago? Venga, pues escribir mis tareas enfocadas a esas futuras situaciones que pueden ocurrir, que ahora lo veremos, ¿no? ¿Cómo vamos por ahí, Ana? ¿Vale? Vale. Entonces, bueno, esto, la parte de dar sentido a las sensaciones. Esto es una parte que me prepara, que cuando aparezca una emoción, ¿vale? Pues la frustración es una parte que pues, me ayuda para buscar soluciones o me enfoca a, pues, el aceptar cierta situación, ¿no? O en la anticipación para prepararme para el partido, lo que sea. Luego, la segunda fase, que es la expresión emocional, y esto es por qué necesitamos también trabajar la expresión del jugador. Ya hemos dicho que el tenista, por ejemplo, está mucho en soledad. El de pádel también con la pareja puedo tener una mejor relación, peor. Entonces, dejar espacio para expresar va a ser importante. Bueno, he puesto aquí diferentes modelos, pero desde el modelo del procesamiento emocional pues prevenir, ¿no? Que haya mayor secuestro emocional cuando expresamos, más entendimiento y espacio a mi emoción, así que disminuye la lucha interna contra esa emoción. Desde el modelo de evaluación cognitiva de Lazarus, cuando cambia la interpretación que le doy a mis emociones, pues ¿no? Cambiar la interpretación, eso hace que pues al final, cuando le expresamos a alguien, a un familiar, a un amigo, lo que sea, cambie nuestra interpretación de la situación. Luego, desde el modelo de Affect Labeling también la emoción pasa de implícita a explícita. Cuando analizamos la emoción o lo que está pasando, el cerebro ya como que dice tarea completada, check, y puede pasar a otra cosa. Cuando etiquetamos la emoción, ¿no? Y decimos, pues sí, pues a mi entrenador, sí, es que estoy preocupado o estoy, pero proceso esa emoción expresándola, ¿no? Y luego desde la teoría de la inhibición emocional, reprimir consume recursos cognitivos, mantiene la activación fisiológica y favorece pensamientos intrusivos cuando reprimimos las emociones. Entonces, expresarlas libera la memoria de trabajo y reduce la rumiación. Entonces, por eso es muy importante para poder pasar a la siguiente tarea esa expresión, ¿no? Luego, la fase de regulación emocional es reconocer lo que estás sintiendo. O sea, reconocer lo que estás sintiendo es conciencia emocional y regulación ya sería el nivelar la intensidad de la emoción y la duración de la emoción, ¿vale? La regulación es yo estoy sintiendo esto, pero puedo sentirlo tan intenso que me domine o yo mismo el aprender cómo a regular ese nivel. Y aquí es donde tenemos que enseñar al jugador que no nos quitamos la emoción, la regulamos, la intensidad, porque incluso puede ser una energía que si yo
soy consciente de que me está enseñando esta emoción, ¿no? Pues oye, tengo que buscar soluciones o tengo que prepararme cómo voy a afrontar lo que queda de partido o pues estamos uno regulando la emoción porque estamos atendiendo a su información, pero luego también estamos canalizando esa energía para que no me domine, ¿no? 15, Entonces, sí, Teresa, 15 minutos para que vale, tengas una sí, franja. sí, estoy ahí ya así para pasar un poco a las tareas. Luego ya, pues lo que decíamos, la expresión. A ver, he puesto ahí fase de regulación emocional. Vale, sí, que es que he puesto aquí expresión emocional. La segunda fase es expresión emocional, que he puesto esto aquí. Luego regulación emocional y ahora nos iríamos a la cuarta fase, la facilitación emocional, que aquí, por ejemplo, he puesto lo de Djokovic, ¿no? Pues que a lo mejor después de romper una raqueta, aquí está facilitando otras emociones. Djokovic es el ejemplo perfecto de cómo conecta con su cuerpo y deja espacio a sus emociones. La expresa, pero luego deja espacio a esa emoción y luego facilita otra. Y luego, por ejemplo, Carlitos también, si le veis mucho en los partidos, hace mucho lo de, a lo mejor se enfada, pero luego le vemos mucho hacer con los morros así, ¿no? Como, y ahí está, ahí se motiva a sí mismo, o facilita otra actitud, otra forma de ser. Así que bueno, la facilitación emocional sería sobre todo encontrar cuál es el estado del jugador que para él es más fácil provocar. Esto aquí como psicólogos tenemos que ir hilando ahí fino de qué estados le es más fácil entrar o le ayudan a rendir mejor. Pues a mí la sensación de poder, a mí la sensación de disfrute, de volver a disfrutar del juego, a mí, buah, la rabia, pero que canalizo a jugar mejor y a llevarla así, pues ahora y saca mi vena competitiva, ¿no? O a mí, pues jugar más calmado, desde la calma, desde... Entonces, bueno, aquí os pongo como diferentes, digamos, estados emocionales que podamos trabajar con el jugador también para, oye, hemos aprendido a, soy consciente de mi emoción, la dejo espacio, atiendo a su información y avanzo con ella y expreso en caso de necesidad de expresarla y luego pues facilito otra emoción, ¿no? Entonces, ¿qué recursos nos ayudan antes de los partidos? Ya vamos con pues técnicas concretas que suelo utilizar. Bueno, esta es la técnica de las piedras y las burbujas, que explico que esto ayudaría a la regulación emocional antes de los partidos. Vale, tenemos al jugador que está empezando, por ejemplo, a sentir pues cierta tensión, ciertas mariposas en el estómago, tal, tal, y está notando una tensión, pero que no le está ayudando, ¿vale? Ya no decimos esa activación buena que nos ayuda, sino que, uy, estoy un poco más pues cagado, ¿no? Y estoy más con este partido, estoy un poco más asustado, no sé qué puede pasar, estoy dándole muchas vueltas. Vale, ya le digo, notas del móvil o agendita. Y vale, conciencia emocional. ¿Qué estoy sintiendo? Estoy sintiendo anticipación, porque no paro de pensar en futuros escenarios posibles negativos. Venga, pues, ¿no? O qué me está preocupando? Me está preocupando que pues no pueda contra este rival, que esté fallón. El último partido contra este rival estuve muy fallón o quiero hacerlo perfecto. Entonces, aquí yo les digo que pongan una lista de piedras. Piedras serían expectativas de cosas que les pesan mucho, ¿no? Las piedras que ya se está echando a la mochila antes del partido. Quiero hacerlo perfecto, no puedo perderlo, no puedo decepcionar, tal, tal, tal. Entonces, ¿qué piedras se están echando ya antes a la mochila? Y le digo que lo conviertan en burbujas. Y las burbujas serían, pues, cómo reconvertimos esa expectativa en algo que sí que pueden sostener. Yo le digo, una exigencia, sí, una exigencia, pero una exigencia que tú puedas sostener, mientras que la piedra no la estás pudiendo sostener, ¿no? No puedes cargar con ella y te va a generar que acumules más emociones antes de tiempo o que no regules esas emociones y ya entres al partido desregulado completamente. Entonces, es muy importante prevenir la prevención en los partidos. Entonces, yo aquí, por ejemplo, esto es un documento que yo les paso y digo, venga, apuntar pensamientos que se me vienen a la cabeza. Este es muy bueno, a este le gano fácil, este partido debo ganarlo. Y entonces esos son los pensamientos piedra. Exigencia que pesa. Pues no puedo fallar hoy. Venga, ¿cómo convertimos eso en pensamiento burbuja?
puedo fallar y volver al punto siguiente. Ahí obviamente ya les metemos las técnicas que vayamos trabajando con ellos, ¿no? Pues que tengo para la gestión del fallo o, no, pues el limpiaparabrisas, que es que si hay un fallo concreto, un error no forzado, pues así con la raqueta y arrastramos ese error, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos. Entonces, tengo que ganar a este y demostrar que soy mejor. Pues mi valor no se decide por el resultado final, prefiero centrarme en cómo hay que ganarle y estar focalizado en eso, ¿no? Pues en las tareas de mi partido. Si empiezo mal contra este, no puede ser. No es si empiezo mal, sino cómo voy pensando y buscando soluciones y estar preparado para ello. Es decir, cómo van ellos desde una exigencia que me está pesando mucho a una exigencia como que puedo sostener, decimos, ¿no? Y poner el foco ahí como mucho en eso. Eso les ayuda mucho porque todo eso que tenían, aquí que hay conciencia emocional, conciencia de qué estoy sintiendo, me estoy anticipando a estas situaciones. Venga, las apuntamos. Expresión emocional. Conversión de piedras a burbujas. Regulación emocional también, porque estoy convirtiendo, estoy siendo consciente de qué información me da mi emoción, ¿no? Y luego facilitación emocional, porque esto luego les hace, pues, luego ya, pues, ponerse, pues, entro más calma o voy a entrar enérgico. Luego ya eso me teníamos aparte de facilitación emocional, ¿no? Antes del partido, pues con activación y diciendo, pues venga, quiero entrar pues disfrutando, quiero entrar ¿no? Luchando, porque a mí cuando entro con la actitud de luchar me ayuda mucho, o valiente, pero ya hay promover la facilitación. Este es el documento, bueno, luego si no, pues le hacéis foto también cuando se suba. O si queréis hacerle foto ahora. Vale, para antes del partido también, igual, pues anticipación, ¿no? Situaciones concretas. ¿Y si me rompe el saque? Aquí, bueno, pues esto lo trabajamos al final mucho también los psicólogos, que la anticipación de afrontamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo me voy a afrontar como muy concretamente estas situaciones? Pues si me rompe el saque, me centraré en hacer saques más cerrados, en el próximo golpe y en, una vez que saco, el próximo, ¿no? En la construcción del punto. Hoy si me juegan todo al revés, puedo jugar alto y profundo para construir, o sea que sean como eh, siempre como voy a afrontar esa situación, ¿no? Entonces aquí están en la amenaza, en la anticipación negativa estamos en la amenaza, lo cual no estamos regulando bien el miedo porque estamos, lo que hemos dicho, sobre reaccionando a mi emoción, a lo que siento, a esos pensamientos, mientras que aquí estamos centrándonos en mis recursos. Entonces, ¿que tengo miedo? Vale, lo tengo. ¿Pero qué información me está dando mi miedo? ¿O qué información me está dando mi anticipación? Pues que me estoy exactamente anticipando a escenarios negativos. Pues venga, ¿ahora cómo cambio esto? Pues pensando en mis recursos. Entonces, el miedo como una señal de centrarme en mis recursos. La anticipación como señal de me preparo de forma con lo que yo tenga, ¿no? Mis habilidades, mis herramientas, las cosas que hayamos visto en la sesión. Y la frustración, pues igual, pues me preparo para o buscar soluciones o aceptar aquellas cosas que me cuesta más aceptar. Que aquí está la técnica RAIN, ya no queda mucho, ¿vale? Está la técnica RAIN y ya la frustración. Entonces, técnica RAIN, que es por las siglas RAIN, esta técnica os puede ayudar mucho a llevarla primero a los entrenos. Entonces, nos imaginamos que el jugador, por ejemplo, se frustra mucho. Vale, pues te vas a llevar la libreta al entreno, vamos a simular un partido de entrenamiento y, pues, por ejemplo, pues, como haciendo esa simbología, ¿no? Entre set y set o de cambio de lados. Pues utilizar ese tiempo y el jugador en la libretita rápidamente apunta. ¿Qué estoy sintiendo? Anticipación al resultado, por ejemplo, ¿no? O por esa ansiedad anticipativa. O miedo a que me rompa. O, vale, pues apunto esa emoción. O frustración porque no me sale este golpe. Aceptar, vale, lo permito, lo dejo estar, sintiéndolo en el cuerpo también, dejando espacio como que eso está aquí conmigo, esto está aquí. Luego, información, ¿qué información me da la emoción? Uy, estoy muy frustrado porque no estoy aceptando que he fallado esos tres golpes seguidos. Pues
venga, pues el decir me acepta, ¿no? Y muchas veces les digo como que tienen que empezar también en su cabeza a decir, acepta, acepta, esto está aquí, ¿no? Y a veces cuesta, pero el decir, permito esto, acepto. Y ahora pongo mi energía en lo que sí que puedo cambiar, ¿no? Puedo hacer. Y luego la necesidad, ¿qué necesito para regularla, ¿no? La necesidad, pues necesito estar, por ejemplo, más centrado en mis apoyos de piernas, porque como estoy fallando varios golpes seguidos, necesito ahora volver más a mis piernas, que eso es súper importante en el tenis o en el pádel, volver más a las piernas en vez de tanto en los brazos. Me estoy frustrando mucho con los brazos, entonces voy a recuperar primero las piernas para luego centrarme más en los brazos. Entonces, esto, meterlo en los entrenos les ayuda mucho de eso, lo que estoy sintiendo, dejarle espacio, la información que me da y que necesito ahí hacer, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, en la regulación de la frustración, que hemos visto ahí un poco la anticipación, sobre todo, vamos a ver más la frustración, que es, como hemos dicho, es un choque de expectativas entre dónde quiero estar y dónde estoy. Entonces, la única forma de, claro, regular la frustración no es solo respiro, me calmo, es qué información me está dando la frustración. Pues, oye, sí que puedo estar aquí arriba, entonces tengo que buscar soluciones. Pues le voy a mover más de lado a lado, o voy a buscar más su paralelo de revés, ¿no? Centrarme, por ejemplo, en las variantes de mi juego, en qué está fallando el más, cómo estoy ganando yo los puntos. Y pues, oye, cuando voy a la toalla, ahora veremos un poco alguna rutina de eso, pero bueno, buscar soluciones ahí. A veces tengo que bajar la expectativa, no puedo empezar perdiendo, tienen que salir todas las derechas iguales. Si fallo estoy jugando mal, pues bajar un poco la expectativa. O aceptar el fallo anterior, que mi golpe hoy no está siendo un 10 sino un 7, ¿no? El perfeccionista, pues hoy no está siendo un 10 está siendo un 7 y poder aceptar. Entonces, trabajar mucho con ellos así. Yo les pongo a ver, esta tabla, que tengo que aceptar más y que tengo que solucionar más. Entonces, por ejemplo, que vayan a los entrenos diciendo, hoy que voy a aceptar más, hoy en qué me voy a centrar más para solucionar. Porque entonces mi frustración me está enseñando, estoy evolucionando con mi frustración, porque me está haciendo ser una persona que pueda aceptar más y que se centra más, por ejemplo, también en las soluciones. Entonces, cuando tenemos a alguien que se frustra mucho, esta tabla es fundamental. ¿Qué cosas voy a aceptar más? ¿Qué voy a solucionar más? Y también en qué tengo que bajar más las expectativas. Ay. Por ejemplo, ay, tengo que hacer este ejercicio, no puedo tener ningún fallo cuando me vienen 50 bolas que me tira mi entrenador y no quiero fallar ninguna, ¿no? Pues igual dejar un margen ahí de bolas que pueda fallar, ¿no? ¿Vale? Esto es un registro, por ejemplo, que yo los voy, es verdad, como haciendo muy personalizados para como depende de cada jugador lo que necesite. Entonces, pues registros para los entrenos, de pues me he frustrado, si he aceptado o no, si he pensado en estar más flexible eh, ante ciertas situaciones que normalmente no permito, o si me he reforzado en lo que sí he hecho bien en vez de lo que no. Si he observado mi frustración en el cuerpo, que eso yo solo hago mucho hincapié de observa tu reacción en el cuerpo, porque ahí dejas un espacio para ya estás regulando, estás dejando que esté eso ahí. Si no, ya, pum. Entonces, observan el cuerpo y la gente eso, uf, la conciencia corporal, mal. Y ya, vamos a terminar. También hago mucho esto el otro día lo veía como para que lo veáis como más simbólico, sí, lo que veía el otro día con un jugador, de tener una parte como muy perfeccionista, que no se permite fallar, además se lo toma el fallo como que, es que si fallo como que, o si me permito fallar como que me estoy rindiendo, y digo, no, es que el fallo al final va a llegar, es un juego donde te van a hacer fallar en el tenis, ¿no? Entonces hablábamos de que su parte flexible. Entonces, lo que hace ahora cuando llega a un ejercicio donde se pueda frustrar demasiado porque se exige mucho es se toca la camiseta, que es como más flexible, o la muñequera la estira, y es como que eso le recuerda, venga, ahora actitud más permisiva, más compasiva conmigo y de permitirme, ¿no? Entonces, lo que hacemos es como que encuentra un lado de la pista donde deja su parte perfeccionista a la profesora con la regla, ¿no? Y deja ahí a esa parte perfeccionista suya y dice, ahora tú te quedas aquí y me acompaña más pues mi parte flexible y se toca así la camiseta, eso, jugar mucho con anclajes, mucho, mucho.
porque esa es la parte donde va a empezar la regulación. Y ya terminamos, ya prometo que termino. Este es el semáforo. Entonces, cuando estoy muy, muy, muy enfurecido, vamos a regular primero la intensidad emocional. Entonces yo aquí les digo expresar, ya sea pues con un resoplido o apretando el puño, o bueno, a lo mejor me doy con la raqueta en la zapatilla, ¿no? Y a veces, pues sí, a veces se pega ese grito, que es lo que os iba a decir de Djokovic, ¿no? Ese grito lo das, pero es verdad que si al final te va a liberar, lo importante luego es decir, una vez que he hecho eso, ya a partir de ahí como que corto, ¿no? Yo siempre digo como, vale, desahogo hasta la toalla, pero cuando llego a la toalla como que ahí tengo que cortar. Entonces, cuando hay mucha, mucha frustración, expresar, más luego llego a la toalla, además una técnica de orientación a la realidad, de empezar a observar pues arriba, a un lado, a otro, para presentificarme más y luego ya irme sobre todo más a los apoyos de piernas. Pero cuando estoy muy frustrado, mejor no buscar hacerlo perfecto, ni la táctica, ni nada. Ahí es volver a pasar la bola. Sin embargo, si estoy en amarillo, que es más en la técnica del semáforo, ¿no? Que estoy, diríamos, un poco más eh, o sea, esto no es tanto la técnica del semáforo, sino en qué nivel de frustración estoy. Entonces, si estoy en amarillo, es como que estoy medio frustrado. Ahí sí que les digo que todavía tienen espacio para decir qué puedo aceptar, qué tengo que aceptar o qué tengo que cambiar. Y luego, cuando estoy en verde, que es un poco frustrado, el limpia parabrisas, que es como eh, dejo el error, me concentro en la siguiente táctica y me activo de piernas. Entonces, bueno, os he dejado aquí como estas rutinitas, según si estás un poquito frustrado, medio frustrado o muy frustrado. Cuando estamos muy frustrados, lo que decimos, tenemos que expresar ahí. Así que, nada, luego ya para más contenido tenéis mi libro, que es El partido de mi vida, comprende tus emociones y aprende a regularlas en el juego y en el día a día. Y nada, es la historia de un jugador que pues está en un partido, es un partido literal, y va relacionando pues lo que le va pasando en el partido con las conversaciones con la psicóloga con las que va aprendiendo de sus emociones. Entonces cada capítulo es una emoción y luego también se va relacionando pues con aprendizaje de su pasado, con vivencias con entrenadores, con los padres. Entonces, bueno, al final para aprender a regular como cada emoción en los partidos y en la vida también, porque también pues está hecho de una manera para cualquier persona. Así que bueno, si queréis aprender más ahí de emociones, ahí tenéis para rato. Y nada, aquí tenéis mi web y mis redes sociales. Bueno, no lo he puesto aquí, pero es @mesía psicóloga con las dos S de Mesía. Y bueno, y ahora si no os digo mi correo. No te escucho, Ana. A ver, vale. Muchísimas gracias, Teresa. Nos hemos extendido un poquito más, Ya, pero no pasa nada, vamos, no pasa nada, o sea, brutal, me ha encantado y sobre todo con hambre de coger tu libro y devorarlo. O sea, que muchísimas, muchísimas gracias de verdad por este gracias a ti, ratito, Ana. por compartir. Además, no me excedo mucho, pero sí que... Creo que has dicho cosas muy relevantes y me he sentido muy identificada porque las he encontrado. Una de ellas, por ejemplo, la irregularidad en el uso de las rutinas, que os pasa mucho, o incluso ese mensaje que has insistido mucho, y lo recalco ahora, el insistir en que la emoción es información, ¿no? Y a partir de ahí, ya una vez entienden esa parte, yo creo que sigue un poco esa línea del comprender es regular, ¿no? Que comentabas. O sea, que yo creo que ese mensaje es con el que me quedo y con el que yo creo que siempre tenemos que reforzar. Total. Ujú. Y bueno, y sobre todo también esas estrategias que parecen novedades y que parece que no pasan, pero esa incomodidad compitiendo y el focalizar en la táctica o tener otros recursos, porque muchas veces es que yo también últimamente me estoy encontrando muchísimo de Ana, es que no estaba cómoda compitiendo y mi respuesta a veces es ¿quién? ¿Quién lo está? ¿No? A veces que es que hay partidos que salen, ¡buah! Estamos en ese estado máximo en que encontramos esa sinergia con todas las partes y ese nivel óptimo de activación, Sí. pues lo podemos mantener, pero hay un porcentaje muy elevado que eso no está, por circunstancias varias, ¿eh? Entonces, pues bueno, Es la el también convivencia trabajar con la ahí, sensación. eso es, eso es.
Entonces, bueno, me ha encantado y sobre todo me ha gustado también porque yo creo que también es una forma de acercar nuevas formas de explicar algo que a lo mejor explicamos todos, pero lo haces muy sencillo y muy claro. Muchas Entonces, gracias. te lo agradezco Sí. enormemente y bueno, espero que nos veamos pronto. Así que te seguiré por las Igualmente. redes y Sí, 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 os a he dejado ahí como ciertas herramientas al final y Sí, pero tu así podcast, por que ejemplo, tu podcast y tus redes son muy activas y os invito a todos a que las sigáis porque verdaderamente yo creo que das muchos tips y muchas herramientas al sí. deportista que te sigue, pero también yo creo que al profesional le das claves, ¿no? O sea, Mm. que sí que invito a todos que te puedan seguir. Y nada, nos vemos el próximo jueves Nada, 26 de yo marzo. encantadísima y vamos, espero que hayáis disfrutado, que os hayáis quedado con alguna cosita y que nos pueda ayudar a todos. Cualquier cosa me podéis si no, escribir a mí y yo os traslado a ADC Psicología y os traslado la información o que necesitéis de Teresa. Y sobre todo para los que Perfecto. te están viendo en diferido. Y nos vemos a la próxima, el 26 de marzo. Vale.